Muy buenos días, les saluda Rocío Maraví, asesora de capacitación de la Escuela de Posgrado. Sean bienvenidos a la tercera conferencia Ética e Integridad en la Función Pública, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y SENASA. Para inaugurar el presente evento, invito a la abogada Carla Pérez Barreto, directora de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del SENASA. Adelante, Carla. Muchas gracias. Bien, primero darle la bienvenida a los servidores y a las servidoras del SENASA, que una vez más estamos viendo que tenemos una importante concurrencia, y eso verdaderamente nos alegra porque estas últimas 3 conferencias, incluyendo esta, se están tratando temas que son muy importantes para nuestra gestión, y que creo que además son de aplicación, ¿no? Indistintamente del puesto o la función que desempeñemos, de aplicación para nuestras actividades. El día de hoy tenemos la gentileza nuevamente de la Universidad Continental, quien nos brinda una conferencia referida a la ética y la integridad en la función pública, y creo que este tema definitivamente es muy relevante porque es un pilar de un plan nacional que actualmente se está ejecutando, y que desde luego no es ajeno a la actividad del SENASA. Yo aprovecho para mencionarles y para que recordarles a todos ustedes que actualmente tenemos en el SENASA, aprobado por la Resolución Jefatural 65-2020, Minagri SENASA, un comité que justamente está constituido para implementar las políticas de integridad y lucha contra la corrupción. Tenemos un plan aprobado para el año 2020 y 2021, y estamos realizando actividades justamente para poder ya implementar esta cultura de integridad y de ética en cada uno de nosotros como servidores de la institución. Creo que esta conferencia va a tocar justamente algunos temas que son teóricos y que son necesarios reforzarlos y tenerlos presentes para poder realmente interiorizar y aplicar esta política y esta ética e integridad a la que todos estamos llamados a considerar y a tener presente en nuestras actividades. Entonces, una vez más, agradezco el interés de todos los servidores. Una vez más, se agradece a la Universidad Continental, especialmente al ponente Juan Carlos Pasco Herrera, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, quien será quien nos esté dando esta importante conferencia, y además ya la palabra en este momento. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias Carla. Bueno, antes queremos recordar que podrán acceder a la constancia de participación de esta conferencia recibiendo una breve dinámica. La dinámica que vamos a seguir esta mañana será contar con la exposición efectivamente de nuestro ponente Juan Carlos Pasco Herrera, y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos a nuestra conferencia inicio de Ética e Integridad en la Función Pública a cargo de Juan Carlos Pasco Herrera, a quien tengo el gusto de presentar. Él es docente de la Escuela de Posgrado de la Continental, coordinador de la Red Académica de Gobierno Abierto, Capítulo Perú, amplia experiencia en el establecimiento e implementación de estrategias de cumplimiento, ética y gestión de crisis en entornos gubernamentales y en negociaciones corporativas. Fue oficial de cumplimiento en Petroperú, se desempeñó como director ejecutivo de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción en el Ministerio de Salud, jefe de la Oficina General de Transparencia Pública y Anticorrupción en el Ministerio de Educación, coordinador de seguimiento, evaluación y difusión de la política de modernización del Estado en la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Muchas gracias, Rocío, y gracias también, claro, a Carla por la oportunidad que nos da para compartir algunos espacios, y además esta sección, ¿no? Porque ya nos ha hecho ver que lo que vamos a hablar está institucionalizado, y buscamos justamente seguir institucionalizando, y ha puesto un ámbito muy, muy necesario, que es justamente la cultura, ¿no? Esto no camina si no hay una cultura institucional acorde a estas
necesidades, ¿no? Entonces, agradezco el espacio y vamos a tratar de cumplir en el tiempo esta presentación que hemos diseñado para compartir algunas ideas el día de hoy. A ver, temas rápidos, ¿no? Nosotros, como se dice acá, no es que sepa leer chino ni hablar chino, pero en alguna presentación la encontré y me gustó. Pone que crisis puede ser interpretado también como un peligro y una oportunidad. Y lo que hemos vivido, por ejemplo, con la pandemia nos deja claro todo ello, ¿no? Es claramente, nos ha afectado de maneras nunca antes vistas. Todos hemos de una u otra manera, nos hemos visto afectados en lo personal, con algún familiar o algún amigo o alguna persona muy cercana, ¿no? Hemos visto cómo más de 200.000 personas han perdido la vida, cuántas familias se han afectado, cuántas vidas hemos perdido, y también en lo económico y en lo social, cómo nos está afectando. Es claramente un peligro en muchos aspectos, pero también podemos ver oportunidades dentro de todo lo malo que uno podría ver en ellos, ¿no? Y hemos visto cómo las entidades públicas, en lo que nos toca, se han puesto las pilas, han comenzado a buscar mecanismos de transformación digital que estaban allí en muchos casos, pero que no las querían usar o no consideraban pertinente o era muy trabajoso, como quieran, ¿no? Plantearlo, ¿no? Entonces, y hemos visto cómo muchas organizaciones privadas han tenido que reestructurarse, han tenido que replantear sus ámbitos de trabajo, muchos de nosotros usando los términos de moda, disculpen por los anglicismos, el upskilling, el reskilling como mecanismos para fortalecer nuestras capacidades, todos los hemos hecho, todos los que hemos tenido un trabajo o lo seguimos teniendo, hemos tenido que adaptarnos a un espacio virtual, a muchas más herramientas de planificación, herramientas de seguimiento, a usar nuestros sistemas documentarios, etcétera, etcétera, todo ganando un conjunto de competencias y experiencias y formas de trabajar, ¿no? Y algunos tenemos que seguir mirando otras oportunidades y preparándonos para abordar nuevos y diferentes temas porque es lo que nos toca, ¿no? Entonces, dentro de eso, es bien importante entender que existen esos dos espacios. Pero ahora vamos a hablar de una crisis diferente, una crisis que vemos, sentimos, tomamos conocimiento hace demasiado tiempo y que a veces es como ese dibujo que vemos al lado, ¿no? Con muchos, esto de hecho lo saqué de una publicación de Defensoría del Pueblo del 2017, un informe defensorial, creo que no era informe defensorial, pero era una sesión. Y me pareció, desde ese momento me pareció muy interesante la figura. Algunos interpretan que se están dando plata, otros interpretan que están sacando plata, pero lo que nos queda claro es que no importa entre ellos, pero afuera, en un extremo, hay uno, que además parece el más formal, que está quitándole hasta lo que no tiene a esa persona, que a diferencia de estos que se ven muy bien vestidos, se le ve con un sombrero roído, con una ropa no tan formal, pero a ese lo están expulgando, ¿no? A ese le están sacando, pero todo lo que hasta lo que no tienen. Entonces, la corrupción, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de unos temas contextuales y luego algunas de los varios caminos de cambio y de herramientas y de enfoques que podríamos discutir y que seguramente algunos los tienen en esa propuesta de plan 2020-2021, seguramente siguiendo un poco la política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Contextualizando, disculpen si se ve una cosa negra por acá, es que tengo mi tema de Zoom, pero todavía no se cierra. Estamos en un ámbito natural de desconfianza, y digo natural no es porque me guste, sino porque claramente las estadísticas nos lo dicen, ¿no? Cuando diseñábamos la Política Nacional de Modernización, usábamos un análisis del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que ponía al Perú en un nivel de confianza en entidades públicas de un 25% en promedio, pues, ¿no?
Y este documento del 2015 de la OCDE, tomado el 2014, nos pone, sin ser preguntas exactas, en un 23%. Quiere decir que hasta podríamos tener serios problemas de retroceso, de credibilidad y de confianza, porque atrás de todo esto, finalmente lo que buscamos es fortalecer la confianza. En ese sentido, si queremos seguir índices y por tanto en función de ello, comparativos y entendernos un poco en este mundo, vemos cómo en verdad, por ejemplo, ¿no? El Perú obtuvo 38 puntos, 2 más que el año pasado, ubicándose en el puesto 94, antes 101, lo cual es una mejora, pero claramente estamos muy por debajo de la tabla. Ojo, 100 de 100 es lo máximo, 38 de 100 es lo que tenemos. Tampoco es que no estamos muy bien, de hecho no estamos bien, pero no es nuevo, ¿no? Estamos hablando de este estudio publicado en 2019, dice, porcentaje de personas que sostienen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. Y la gran mayoría, o una mayoría importante, 53%, sostiene que la corrupción aumentó. Pero Perú hablaba ya del 65%. Y en la siguiente está claro que Perú la tiene allí con claridad dentro de todo, porcentaje de personas que piensan que la corrupción en el gobierno es un problema grave. Más del 85% afirmó que la corrupción es un problema grave, y Perú 96%. Entonces, no es que no sepamos, no es que no reflexionemos, porque lo entendemos como un problema grave. La Contraloría, ¿no? De hecho, ahorita nos ha hecho un par de estudios, y uno que me pareció interesante, el del cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú, y nos deja pues un conjunto de datos en torno a los niveles de corrupción por región, cómo se generan, dónde han crecido, dónde han disminuido, ¿no? Y a eso le sumamos que en su momento, ya unos 7 años atrás, quizá o más, una premier más justamente dio un dato de cuánto se perdía a nivel del país, y hablaba pues de un 10% en funciones estimadas, ¿no? Del Producto Bruto Interno. De hecho, no, del presupuesto público. Este dato es más estudiado y habla, el Fondo Monetario Internacional plantea que el costo de la corrupción alcanza el 2% del Producto Bruto Interno en promedios. Y por tanto, en función de los cálculos de la Contraloría, se hablaría en este caso de 22.000 millones de dólares estimados, ¿no? en el año 2020. Y por tanto, la Contraloría dice el nivel de corrupción en términos promedio ha sido del 12% del presupuesto público. Entonces, 12% son 22.000 millones de dólares. ¿Y implican 22.000 millones de dólares? Pude hacer el estudio con SENASA, ¿cuánto presupuesto del SENASA sería? Entonces, el 2020 que es el año donde se dice la noticia, cuyo presupuesto modificado, el Congreso, oye, estábamos hablando de 3.000, tirando un número grande, 3.600 millones, y nos siguen sumando. Entonces hay que seguir, aplica 22.000 millones de dólares, se ha dado un presupuesto, según el PIA, no el PIM, de 11 ministerios juntos, y si es solo PIM, de 10 ministerios juntos. De 19 estamos hablando de una mayoría. O bien casi la totalidad de lo asignado para salud y educación, el PIA, y más de todo lo ejecutado por esos dos ministerios durante el 2020, según un dato que saqué el 2021. Y si metemos al 2021, todo el PIA asignado a gobiernos locales. O sea, las magnitudes son estratosféricas, ¿no? Son 22.000 millones de soles que no invertimos en servicios públicos, que no invertimos en mayor educación, en mayor salud, en mayor conectividad, en mayor protección de áreas naturales, en mayor aseguramiento del rol del Estado. Y por tanto, esa sensación de
ausencia, esa sensación de el Estado no me genera ningún beneficio, y eso es perverso, sobre todo pensando en las posibilidades que sí tenemos. Así que no es menor. Este es nuevo, para variar tendríamos que decir que no. Y no me voy a remontar al libro del profesor Quirós, ¿no? La historia de la corrupción en el Perú, no. Estamos hablando de, por ejemplo, estas encuestas que se hacen desde el 2002, donde la corrupción plantea que implica el 62% de los problemas, o sea, mejor dicho, el 62% de personas entrevistadas asignan un valor al tema, ¿no? Temas más importantes, ¿no? La corrupción se mantiene como el segundo problema más importante del país, ahora con 62%, tendencia que además ha ido en aumento. Y este dato no vino en el del 2019, pero vemos que también, solo mirando problemas de organizaciones públicas, y es la misma encuesta, de lejos y de buen tiempo atrás, implica el mayor problema del Estado. Entonces, si no es nuevo, si lo tenemos presente, si entendemos que esto nos afecta al ciudadano promedio. Y cuando vi este tema me preocupó, no lo había visto antes. ¿Qué es corrupción para los peruanos? Según esta encuesta de Proética, que ya tendría que sacar la 2021. En función de las autoridades, pedir un favor sexual al cambio de un trámite o servicio. Y luego, en un dato más en profundidad, se habla, por ejemplo, en centros educativos, en centros médicos y en otros en el punto de vista de la magnitud, ¿no? Que un magistrado supremo influye en las decisiones de jueces o fiscales de menos jerarquía, lo hemos escuchado, lo hemos visto a nivel de los medios de prensa, que un parlamentario promueva leyes a favor de quienes financiaron su campaña política, y vamos bajando, ¿no? A nivel de personas, evadir impuestos y sabe que no lo descubrirán, dar bienes o pagar una propina para que le perdonen una multa o se agilice un trámite, ¿no? Buscar un pariente o amigo que es funcionario público para que lo favorezca en un servicio, comprar productos piratas, no pedir facturas para evitar IGB, etc. Entonces, sabemos que es grave, entendemos que no es nuevo, entendemos que hay varias maneras de cómo nos afecta, y ahí mucho de lo que está mencionado ahí es básicamente microcorrupción, ¿no? Que está definido y que está también revisado a través de la política del Plan Nacional. Pero además lo interiorizamos y decimos, sí, pues, nos afecta, ¿no? 8 de cada 10 peruanos se considera afectado, y en ciertas zonas del país aún más. Esto también se hizo por costa, sierra, selva y demás, ¿no? Entonces, ¿de qué forma cree que la corrupción lo perjudica? Perjudica mi economía familiar, muy importante. Reduce mi confianza en el Estado, fundamental para la relación Estado-ciudadano. Reduce mi confianza en los políticos. Reduce la calidad de los servicios públicos que recibo, salud, educación, seguridad, entre otras opciones, ¿no? Interesante es, y ahí esos son los datos que a veces uno no termina de entender, ¿no? Porque según el estudio, la percepción de que lo perjudica es menor, pero en el mismo estudio, la percepción de tolerancia a la corrupción también ha ido disminuyendo. Es decir, cada vez son, no, ha ido aumentando, cada vez somos, no, ha ido disminuyendo, somos cada vez menos tolerantes, y eso es bueno, porque acuérdense, si no, hace pocos años, hace un par de procesos electorales, que hablábamos de roba pero hace obra, y fue parte, no era un eslogan porque ya era muy descarado, pero sí fue parte de lo que los noticieros discutían y demás. Y eso es tolerancia, y eso es normalización, y eso es aceptación de espacios de corrupción, que eso no podemos tolerar nunca. Tomando entonces alguno de los ámbitos de una encuesta, que además siempre es recomendable revisarla, y ojalá, espero, ya salga la 2021, se nos está acabando el año y no ha salido, 8 de cada 10 peruanos considera que la corrupción le afecta, lo hemos dicho. Y dice, en la sierra la percepción de corrupción afecta principalmente la confianza en el Estado y los políticos y las autoridades. Estos temas siguientes son bastante interesantes. Un 13% señala haber pagado una coima
este año. A nivel de policía, municipios, hospitales, centros de salud, establecimientos de justicia y escuelas. Más del 50% justifica la coima por falta de efectividad en las instituciones públicas. Ah, no, es que como no se movía mi trámite, y a mí me dijeron que yo podía, pues lo hice. No, es como no quería la multa porque me iba a restar tiempo para trabajar, qué sé yo, o me iban a retener mi vehículo y esa es mi herramienta de trabajo, entonces pagué por él. En verdad, y eso es por qué infringí, incorrecto, porque hay más de tránsito, debería ser la pregunta, pero no lo vamos de esa manera. Queremos justificar interesante cómo esto se verá en el SENASA, sería el tema de el 91% no denunció la corrupción. Quiere decir que de cada 100 que conocieron un acto de corrupción, 91% no denunció. 91 de 100 no denunciaron. ¿Y por qué? Porque no confía en las autoridades, porque no cree que hagan algo efectivo, o peor aún, porque siente que luego pueden ser ellos perjudicados. Quiere decir que el sistema ahí no está funcionando. 9 de cada 10, 91 de 100, conociendo el acto de corrupción, el vecino, el colega, de su jefe, de un subalterno, no denuncia. Existe un 10% de personas que han escuchado o se reconocen víctimas de pedido de favor sexual a cambio de un trámite. A mí me sigue pareciendo muy alto. Por otra parte, se reconoce que hay una mayor preocupación por parte del Estado para luchar contra la corrupción, pero todavía hay una fuerte percepción de prácticas corruptas en instituciones, Congreso, Poder Judicial y otros. Es importante aumentar la confianza de la ciudadanía en la efectividad de las denuncias, y eso tiene que ser crucial. Si tu sistema de denuncias no da resultados, todo se te puede caer, porque finalmente es raro, digamos, esa ayuda, esa pequeña dentro de fuera, que comprometida con el cambio, que de manera claramente desinteresada y buscando pues la integridad, pues denuncien. Pueden ser porque están indignados, pueden ser porque no toleran esos temas, pueden ser por los motivos que sean. El problema es que pareciera que no estamos ayudando a que todo eso fluya, y pareciera entonces que caen en saco roto, que no suceden las cosas. Y eso también puede ser por falta de comunicación, por falta de perfiles profesionales, por falta de normas adecuadas, pero obviamente eso tiene que ser estudiado situación a situación y tomar medidas de cambio totalmente. ¿Cómo piensa colaborar la ciudadanía para ir en contra de la corrupción? No pagando coimas, se comprometen a no pagar coimas, o no votando por candidatos ni partidos con antecedentes de corrupción. Lo dejamos ahí mejor, ¿no? ¿Qué se espera el Estado? Que las denuncias sean efectivas, todos esperamos eso, más rendición de cuentas, más transparencia, más integridad de los servidores públicos. Oye, pero si yo soy íntegro, bueno, hay que seguir trabajando para que no solo sea que yo soy íntegro, sino que todo mi equipo, que toda la institución trabaja y no hay duda de su integridad y de la probidad en las acciones que realiza. Además de todo esto, no podemos perder de vista que hay consecuencias sociales. Quienes más se ven afectados son quienes más necesitan del rol del Estado, del servicio público. Por tanto, estamos revictimizando, es un término quizá exagerado, pero aquellos que más requieren del apoyo y la presencia del Estado a nivel del médicos, de los colegios, de las carreteras, de la seguridad, y etcétera, son los que no reciben más, porque un porcentaje importante del presupuesto se va en sobrevaloraciones, ¿no? Se va en inversiones que no tienen un retorno, en favorecimientos indebidos con una pérdida de calidad en el servicio, etcétera. Y eso es algo que a veces invisibilizamos. Quienes más nos necesitan son quienes menos reciben.
y en parte por la corrupción, en parte por otros temas también, ¿no? ¿Qué dicen los servidores públicos? ¿Qué decimos en función de esto? Y este es un estudio que hizo Servir sobre clima, ¿no? A partir de la siguiente, ¿con qué frecuencia cree que se producen en la región donde trabaja actos, pues, considerados de faltas éticas, de poca ética, ¿no? ¿Y cuáles son? Favorecer a un amigo, y miren, nunca, poco y a menudo, según los propios servidores públicos en el país, un espacio de corrupción o falta a la ética es el favorecimiento de amigos o compañeros. También priorizar los intereses personales sobre la ciudadanía. También retrasos innecesarios por la falta de diligencia. También incumplimiento de los principios de mérito en los ascensos, ¿no? Y ahí podemos seguir, ¿no? Discriminación por razones políticas, o al revés sería favorecimiento. Utilizar fondos o bienes públicos para beneficio personal, y podemos seguir. Y miren cómo, ¿no? Se van dando. Y esto es... y la siguiente, y todo esto está en un estudio que está publicado, ¿no? El estudio de percepción de los servidores civiles sobre el clima ético en las entidades públicas de diciembre del 2019. ¿Dónde cree que existe más riesgo de fraude o corrupción dentro de su organización? Y esto es lo que dicen los servidores públicos. No hay que revisar, pero tampoco hay que dejarlo sin revisar, ¿no? En contrataciones públicas, para el tema de preparar bases, otorgar, controlar, en permisos y licencias, ¿no? Y luego va bajando. Y como segundo, diríamos también, o sea, en la realidad, entre contrataciones y permisos y licencias, la llevan. La tercera sería en tesorería. La cuarta, resolver recursos. Supongo que impugnaciones, bueno, trajes y todos estos otros, adendas y demás cosas, ¿no? Y ahí sí, esto es más o menos la percepción que nos ha traído Servir para entender que estos temas son complicados y tenemos que abordarlos. Y entonces, y ahí sigo, ¿cómo se ve esto? Porque claro, acá ya entramos un poco del contexto, vamos aterrizando a los temas varios que podemos compartir. Porque mi lógica no es plantearles qué dice la política y qué dice el plan, porque para eso lo leen. Además tienen su plan institucional, entonces pueden cotejar. Lo que tratamos de traer hoy día son algunas ideas. Primero, obviamente, la reflexión de estamos en un tema, es una crisis la que vivimos, una crisis que nos afecta a todos, y ¿qué podemos hacer? Mucho, en muchas cosas. El plan nacional y la política nos dan muchas luces y hay un modelo de integridad. Entonces, adicional y algunos en complemento y otros reforzando temas del modelo, ¿no? ¿Cómo vemos esto finalmente? Inversión pública, infraestructura, con bastantes problemas, ¿no? O por déficit, o por mala calidad, o por ambos. Hacemos menos kilómetros que podríamos hacer porque si redujésemos el porcentaje de corrupción, haríamos más obras, y mejores obras también. No en todos los casos se han dado las dos juntas, pero serán. Podríamos atacar más temas de desigualdades, servicios públicos, podríamos dedicarnos más presupuesto a inversiones privadas, nacionales e internacionales que nos ayuden, ¿no? Podríamos incentivar alianzas público-privadas, que hacemos muy poco, podríamos trabajar para ayudar a formalizar, a ampliar la recaudación, el crimen organizado, entre otros. Hay un tema que me gusta, en general, que probablemente ustedes como concepto lo puedan manejar muy bien, y es el enfoque sistémico, ¿no? No es nuevo, ni novedoso, ni mucho menos, hablamos desde los 90s, ¿no? La quinta disciplina, seguramente alguna vez tuvieron que revisarla en la universidad, o lo usan hasta ahora, no lo sé, porque el concepto es bien simple, ¿no? Conjunto de componentes interdependientes, interrelacionados, que interactúan entre ellos para lograr un objetivo, para solucionar un problema, y ahí le pueden poner el resultado final que consideren. Entonces, estos señores, que son los
en este caso los malos de la película, los que cayeron en corrupción, que generaron la corrupción, los que destruyeron institucionalidad a través de sobornar, a cuanto funcionario, autoridad y también entidades privadas, ¿no? El tema de arbitraje, ya se mostró toda una línea de trabajo allí, y otros, socios de negocio, entre otros. Entonces ellos entendían que su objetivo, no lo estoy promocionando, me queda clarísimo, ¿no? Era beneficiarse indebidamente, tener sus contratos, ganar frente al resto, sacarlos de la movida quienes sean a través de estos espacios. Alianzas indebidas, corrupción entre privados, corrupción con funcionariado público, con autoridades y demás. Por suerte, dentro de todo, como fueron estructurados, como su división de operaciones estructuradas, que llevaba un seguimiento de los actos de corrupción, las obras, cómo transferían los dineros, de qué cuentas y demás, que la cuenta 1, esas cosas que hemos ido, y ponían sus codinomes, y todas esas cosas, nos hemos ido tomando conocimiento en función de las noticias y algunas pues, cosas que uno va conociendo. Estos señores trabajaban como un sistema para corromper. ¿Qué hacían las entidades? ¿Qué hacían los países? Porque esto no es solo un tema del Perú. Han sido muchos países que han caído en corrupción y muchas personas atrás de ello. ¿Cómo reaccionaban los países para que esto cambie? ¿No? Y en verdad es que, por más que teníamos normas, por más que teníamos propuestas, pues pasaron por encima. Cierto es que una vez ya conocidos los actos, lo que deberíamos hacer es entender los porqués, además de obviamente perseguir y sancionar y asegurar que paguen en el espacio que corresponda, hacia la cárcel, además de lo económico, todos aquellos que infringieron las normas, como autoridades, como funcionarios, como privados y obviamente las empresas involucradas, ¿no? Allí, bueno, hay varios mecanismos que se han ido dando, el tema de la colaboración eficaz, vinculado con empresas, hay normas específicas, ¿no? Hay todo un aparato ahora regulatorio y un equipo que intenta avanzar, entendemos, pero esto es algo muy grande, ¿no? Entonces, si ellos trabajan y ellos lo entienden, y ellos lograron por un tiempo grande, largo, sus objetivos, ¿cómo hacemos para que esto funcione? ¿No? Entonces, está claro que deberíamos tener, y tenemos, ¿no? Una Secretaría Pública, y está la CAN, son los secretarios de la CAN, ¿no? De la Comisión de Alta Corrupción, donde por ley está pues, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, universidades, asociaciones gremiales, asociaciones empresariales, y seguramente las universidades, y por ahí vamos, ¿no? Entonces todos juntos pensando, se supone, en cómo cambiamos esta realidad. Entonces si los actores ya están allí, tenemos que tomar las decisiones, ¿no? Y hay un documento también de integridad que planteó esta Defensoría del Pueblo, donde ya hablaban de ese enfoque sistémico. Y la OCDE, ¿no? A la cual nosotros aspiramos a llegar, también ha estudiado esto en diversos momentos, ¿no? En esta recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública, el 2017, me pareció bien interesante. Allí está el documento, lo pueden descargar, es público, se puede leer. Plantea como 5 o 6 pilares. Yo solo tomo uno de todos estos, en verdad son dos, no dos ámbitos. El enfoque de las estrategias y las normas. Pero lo interesante es que ellos hacen claro la necesidad de tener un sistema de integridad coherente y completo, donde hay un compromiso, donde haya responsabilidad, donde hayan estrategias, donde hayan normas que aseguren todo esto. Entonces, ellos plantean desarrollar un enfoque estratégico para el sector público que se base en datos empíricos y que tenga como objetivo atenuar los riesgos en materia de integridad pública, y plantea acciones. Entonces, en el fondo está hablando de un enfoque institucional, pero también con una mirada estratégica, pero también con un análisis basado en evidencia, datos, información y gestión de riesgos.
solo por mencionar algunos de los varios temas que plantea, que de hecho si lo queremos ver un poco en el macro, podemos ver la figura, ¿no? Habla de, a nivel de cultura, el trabajo como sociedad, el liderazgo, la meritocracia, la formación, la apertura. En rendición de cuentas, participación, supervisión, sanción y gestión de riesgos. Y en el enfoque del sistema, normas, estrategias, responsabilidad. Si logramos gestionar y lograr ello, que nuestras entidades se vayan de estos espacios, y ojo, acá aparece transparencia pero tenue, pero en la realidad es un gran mecanismo de trabajo, de apertura, y deberíamos evaluarlo más allá de simplemente el periodo de acceso a la información pública. No es como la transparencia, y una transparencia activa y proactiva, o hasta un segundo nivel con una transparencia focalizada, podrían darnos herramientas que luego podemos llevar un poco a más información, otro poco a construir datos con datos abiertos, entre otros varios caminos, ¿no? Y las normas de conducta en función de la cultura, en función de la ética, en función de las organizaciones, del tema de denuncias, del tema de controles y riesgos, y otros nos permitirían también avanzar en esos temas, y algo de eso es justamente lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Este es un punto que abona ese enfoque sistémico. El Instituto Internacional de Auditores Internos planteó en su momento, ya varios años atrás, esta lógica de las tres líneas de defensa. La primera línea, la línea más de toda la organización, principalmente aquellas que brindan un servicio, ¿no? Hacia nuestros ciudadanos y el resto de actores sociales a quienes debemos. Y allí el control está en hacer lo correcto, cumplir los procedimientos, seguir todas los controles y hacerlo correcto siempre, ¿no? También luego viene la segunda línea de defensa, ¿no? El rol más de experiencia, apoyo, monitoreo, gestión de riesgos, el compliance y todas aquellas instancias, digamos lo público, las oficinas de integridad pública, ¿no? Que pueden ir sumando como un segundo control. Si algo falla en la primera línea, en función justamente de una supervisión sobre estos temas, una revisión de los controles, una revisión de las normas, para asegurar que estén en la línea de lo adecuado, pues suma. Y hay un tercer nivel, una tercera línea que se va acompañando, donde de manera más independiente también, la segunda ya tiene varios variables independientes, pero la tercera, que algunos en la Contraloría a veces leen que son la tercera línea de defensa, y bien son el ámbito externo, otros dicen que no, la Contraloría es externo. En cualquiera de los ámbitos es necesario esa mirada también independiente de la gestión, que las áreas de cumplimiento en el ámbito peruano, por la LOPE y todo esto, pues normalmente siempre están más bien con cierta dependencia de la administración, cuando creo que podríamos trabajar en una propuesta mucho más poderosa para darle justamente el marco para trabajar. Vemos que, otra vez, atrás de esta propuesta existe un enfoque sistémico donde hay una rendición de cuentas, informes, delegar, direccionar o dirigir, gestionar recursos, supervisar, alinear, comunicar, coordinar, elaborar, como acciones que se dan entre los tres niveles y las tres líneas de defensa, ¿no? Igual está el documento de la versión actualizada, donde pueden analizar con mucho más detalle la importancia de entendernos en los ámbitos que nos corresponden, para que las decisiones finalmente fluyan hacia la generación de valor y evitar justamente los espacios de corrupción. Y si, como diríamos luego con la 3424 y otros mecanismos, que la entidad pueda tener claridad en que hizo todo lo que correspondía hacer, se capacitó, se generaron los análisis, se generó los enfoques de riesgo, se tomaron las previsiones del caso, pero si la persona tomó un acto, llevó adelante un acto indebido, es por una decisión totalmente personal y no porque la entidad no hizo todo lo que debía hacer.
y en eso están muchas de las organizaciones, sobre todo privadas, pero también nuestras empresas públicas están en eso, cosa que no necesariamente todavía está confluyendo ese modelo, y es parte de las discusiones que vamos teniendo de cómo complementamos el enfoque de integridad y lucha contra la corrupción con esta función de cumplimiento con una mirada más amplia. ¿Cómo luchar contra la corrupción? Bueno, el enfoque punitivo no es suficiente. Ah, ya, suban las normas, ponle más sanciones, ¿no? Normalmente eso está, es lo que más aplicamos, pero es más reactivo, cuando deberíamos apelar más a esa cultura, a ese compromiso de cada uno, ¿no? La integridad se refiere a la alineación consistente con y el cumplimiento de los valores, principios, normas, éticas, el tema del valor compartido en un espacio amplio, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima del interés privado en el sector público. Porque conocemos el concepto de corrupción justamente es el abuso de ese poder para generar de manera indebida un beneficio para sí o para otros. En esa línea ya hace algunos años se plantea que el enfoque coercitivo, reactivo, no es que no sea necesario, pero no debería ser la fuerza del asunto. Podemos, como en salud, seguramente ustedes habrán escuchado la prevención, es más vale prevenir, ¿no? Con campaña de prevención de ciertas enfermedades y demás, a luego corregir, porque el costo de esa prestación de servicio es mucho más alta. Y el costo es que perdimos recursos, perdimos tiempo, perdimos valor, ¿no? Entonces, perseguir y sancionar es lo que hemos tenido. Sin embargo, lo que debería comenzar a primar es justamente un tema más de este enfoque de cumplimiento, más proactivo, más preventivo, con un compromiso claro, con principios claros, con mayor transparencia, con mecanismos de denuncia eficientes, entre otros. ¿Cuánto de esto ya está plasmado en la entidad? Es interesante que se pueda discutir. Todo desde la ley del código de ética y toda la función pública, tenemos los códigos de ética, tenemos, todos en nuestras entidades tenemos, replicamos, ¿no? No, salvando la broma, ¿no? El punto es que sacar una norma y decir, ya con esto reducimos los temas, no va. Por ley no se cambia la realidad, siempre se ha dicho. Entonces es lo mismo. El código es, digamos, es absolutamente necesario que todos lo conozcan y que lo interioricen. Por tanto, ya tenemos un paso, ¿no? ¿Cómo interiorizamos? Si, por lo menos, cogiendo los códigos de conducta y la ley vinculada, el código de ética y todo esto, están pensados en un nivel con términos, con ámbitos quizá que muchos de nuestros servidores públicos no entienden. ¿Por qué no traducimos ese código de ética o integridad, depende cómo lo llamen, normalmente es de ética, en situaciones reales de la entidad, en lenguaje llano, con mucha capacidad para llegar a quien es nuestro público objetivo? No hablar desde las partes altas y decir esto es así, no. Meternos en la cultura, meternos en el enfoque de cada entidad, manteniendo las líneas, porque hay una norma, pero el punto es cómo esa norma la podemos hacer parte de uno, de interiorizar, poniendo ejemplos. ¿Cuántas veces a veces cometemos errores por desconocimiento? Y eso es un rol que tenemos que evitar, ¿no? Porque los códigos de ética, de conducta, de integridad, clarifican las normas al servidor, las áreas grises, el tema de los dilemas éticos, ¿cómo lo trabajamos? No es solo, ya, si tienes un dilema, ven a hablarnos. No, pues ahí, si no generamos confianza, no va a suceder nada de eso. Y necesitamos equipos que se aboquen a estos temas, que construyan estas nuevas realidades, que planteen las diferencias. Porque sacar un código no es complejo. Buenas prácticas, construyes una realidad, lo apruebas. Pero si no lo haces más acorde, con ejemplos, situaciones y demás, de la entidad, nos hace difícil luego sensibilizar, capacitar, porque se queda un poco en la retórica, ¿no? Como dice esta frase en inglés, ¿no? O sea, finalmente la conducta ética, la buena conducta, no se va a salir por un tema de, bueno, decretamos que mañana nadie es corrupto. No, pues, o sea, es necesario, pero no es suficiente. Ese es el punto, como se plantea acá, ¿no?
Está claro que diseñar códigos, y estas son prácticas internacionales, implican un espacio participativo, un liderazgo claro, un enfoque articulado a las realidades, no solo copiar y pegar, simple pero contextual, que nos sirva, como yo iba diciendo, oye, esto, ¿cómo se come? Lenguaje bien llano, ¿no? Y ahí esto de qué va, ¿cómo se pone esto en la práctica? En estos espacios y construir una guía, como alguna vez sacó la CAN, esta Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, debe ser hacia el 2015 probablemente, sacó un documento con muchos ejemplos, pero todavía muy escrito por ciertos perfiles de profesionales que hablaban en su idioma, y quizá debemos hablar en el idioma de todos. Siempre positivo, reflexivo, no es, esto no se puede, ¿por qué no se puede? No, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Y ejemplos, y esto ayuda mucho a entenderlo. Y aparte de diseñarlo, es difundirlo, probarlo, ponernos en dilemas. Hay varias prácticas bien simpáticas para poner a prueba estos códigos, sin decirlo a veces, y a veces también como una prueba de que hemos mejorado, ¿no? Encuestas de percepción y otras cosas que también se pueden hacer. Como ya he dicho, y por eso solo pongo esta lámina, la integridad pública es el cumplimiento de los valores, principios, normas éticas para mantener, dar prioridad a los intereses públicos, es lo que ya habíamos dicho. ¿Qué nos dice también los enfoques tradicionales basados en normas y cumplimiento y sanciones firmes han demostrado una eficacia limitada? Por tanto, sí se puede hacer, se debe hacer, pero no creamos que con eso se acabó todo. Hay que ir más allá y un enfoque de cambio, ¿no? Y me parece bien importante comenzar a ver más los temas de conflictos de interés, ¿no? Que se ha trabajado en su momento por la Secretaría de Integridad, que ahora está en manos ya de la Contraloría también, porque creo que se nos está escapando con mecanismos que no son complejos. Estos espacios de a quiénes estamos contratando, hay un interés subalterno al contratar esto, a quién se está beneficiando, y de mi práctica de estos años les puedo decir que no es complicado empezar el cambio acá. No podemos armar un espacio de declaraciones juradas, además de las declaraciones juradas de intereses. No podemos hacer que nuestros mecanismos de logística tomen en cuenta estas declaraciones juradas, hagan los cruces preventivamente, den una alerta, porque que exista un match, que exista una vinculación entre un funcionario y un proveedor, no es automáticamente el conflicto, es el nivel, si esto es real, si esto es potencial, si esto es aparente, y para eso hay que hacer un análisis, lo que nos va a dar las pistas de la situación completa. Entonces, necesitamos estar preparados para este tema, pero creo esta es una línea que podemos trabajar rápido y implementar rápido, y nos puede dar resultados, y de manera preventiva podemos evitar espacios que luego terminarán a la luz de algún tiempo de corrupción en este espacio que debemos evitar. Pero hay que decidir. Tenemos además, y voy en el recta final para ir cerrando un poco estos ámbitos, avanzando en estos temas. El 2014, oportunidad de dirigir por algunos años la Oficina General de Transparencia y Ética Anticorrupción del Ministerio de Educación. En esa época, el 2014, el 2015, el 2016, éramos Minedu, Interior, y habían dos similares a nivel de organismos públicos. Quiere decir que formalmente, no es que las funciones no estuviesen allí, en toda entidad pública siempre ha existido el tema de la transparencia, el tema de las denuncias, la gestión de las denuncias, todos los temas del conflicto de interés, el tema en general de la lucha contra la corrupción siempre ha existido allí. El tema es que están tan difuminadas, tan difusas en tantos ámbitos,
que están en recursos humanos, pero también están en el área de trámite documentario, pero también están en la Secretaría General o Gerencia General, pero también tienen un poquito cómo va y cómo vamos cumpliendo, y cada uno te va a su parte, pero en la realidad no logras esa parte más proactiva, más de impulso, de prevención que se da. Entonces ya para el 2017, 2018, la Secretaría de Integridad Pública termina de lanzar el espacio de las oficinas de integridad institucional. Porque a la hora de la hora, si queremos luchar contra la corrupción, tenemos que tener equipos y una mirada integradora del tema. Y es por eso que ya ahora hay bastantes, más que creo que hay veintitantas entidades, o pueden estar bordeando las 30, y me puedo seguir equivocando, que comienzan todas las entidades, todos los ministerios y organismos públicos, buena parte va avanzando, entonces ahí vamos hablando de esas cifras. Sin embargo, miremos a donde más hay entidades, los gobiernos regionales y locales. ¿Qué estamos haciendo para plantear modelos de implementación de oficinas acordes a esos ámbitos de intervención, más reducidos en recursos, pero más necesitados de apoyo sobre estos temas? Entonces, la institucionalidad se va ganando. Estamos avanzando, quizás no al ritmo que queremos. Claramente en los últimos años tampoco se ha avanzado mucho. Y ojalá, porque el plan era el 2021, ojalá planteen una nueva línea, en función además de los aprendizajes y el apoyo que OCDE ha ido brindando, igual que la cooperación alemana, igual que el BID, igual que otros han ido planteándonos caminos de cambio. Si me permiten allí algunas ideas rápidas, cada entidad tiene que, primero que todo, tener un compromiso de la alta dirección. ¿Quieren que esto cambie? Necesitamos ese compromiso. Luego también, definir claramente cuál es nuestro modelo de prevención. Podemos partir del modelo de integridad vigente y podemos además darle la fuerza más a un tema que a otro en función de entender de qué aspectos queremos impulsar más para, en el periodo que estamos, pues tratar de plantear una ruta de cambio. Tenemos que tener políticas claras, normas claras, ¿no? Aquí menciono algunas. El modelo de prevención, si es que lo que nos corresponde, o el modelo de integridad y anticorrupción, el tema de antifraude, antisoborno, si es que seguimos la línea de los ISO, que no tiene que por qué haber necesariamente, pero si la siguen, pues obviamente hay una pauta. El ISO finalmente es un marco de entender y de poner controles, enfoques, ¿no? Estándares, pues, ¿no? Es un camino, pueden haber otros, podemos seguir prácticas internacionales y otros, ¿no? El fortalecimiento de la línea de integridad, canal de denuncias, toda esta estrategia justamente de gestión de denuncias, a mí me parece que sigue siendo un canal fundamental, y eso obviamente implica definir si es una línea tercerizada, si es una línea que la llevamos en la edad directamente, qué procedimiento se hace, cómo traspasamos todas las políticas que ya se han ido dando de protección del denunciante para establecer espacios de cambio, cómo hacemos todo ello, ¿no? Es bien, bien importante, y sobre todo darle énfasis y apoyo para que si hay una denuncia que trae sustento, que se investigue en la forma, en el fondo, blindar a esos equipos. Lo he dicho más de una oportunidad, necesitamos que los equipos que están luchando contra la corrupción tengan cierta protección, blindaje, aseguramiento, y disculpando, pero la realidad nos dice que si los grandes espacios para la microcorrupción o la gran corrupción están en la parte administrativa, porque es donde se mueven los recursos, y las oficinas de integridad pública normalmente dependen de la secretaria o gerente general, depende del tipo de entidad. Si queremos asegurar eso, tenemos que tener también un apoyo diferente al que hoy tenemos, porque vamos a irnos al peor escenario, un escenario bien negativo, donde la máxima autoridad administrativa tiene intereses subalternos, quiere usar indebidamente su poder y se colude pues con las áreas de
logística o de recursos humanos, u otras que a través de ellos logran favorecer a las personas, a favorecer a las empresas y en función de ello, pues tener un beneficio monetario o simplemente apoyar al amigo, al colega, a la familia, etcétera, etcétera. Si el área anticorrupción se da cuenta de ello, pero de su jefe o su jefa es parte de esa red, ¿qué va a hacer? O denuncia a la autoridad o encuentra otros mecanismos, pero eso encuentra otros mecanismos comienza a ser un poco complicado y muchos se callan o se hacen lo de la vista gorda, entonces se rompió el sistema. Necesitamos pensar diferente si queremos que el quinquenio nos permita plantear situaciones. Y como ya decía, el modelo de prevención que podemos tomar lo nacional, las políticas, como también otras prácticas de otras normas nacionales e internacionales también. Hay mucho que se puede hacer. Esto, por ejemplo, me acuerdo que lo discutía porque era parte del proceso de implementación que estaba dirigiendo en la última entidad donde he estado, ¿no? Donde tuve que montar toda lo que se entiende como oficialía de cumplimiento, la función de cumplimiento, y es entender en qué marco nos queremos mover, porque tenemos que asegurar, como se dice acá, la gobernanza de la función de cumplimiento. ¿Qué leyes nos atañen? En nuestro caso estaba la 3424, delitos de corrupción, el sistema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y todo el conjunto de otras normas vinculadas, por ejemplo, con libre competencia, el tema de equidad, el tema de hostigamiento sexual y otras que también tenemos que hacer cumplir. En la función de cumplimiento, no es que el área de cumplimiento o el compliance haga todo. En muchos lo puede implementar, pero en otros simplemente acompaña, supervisa, asegura que se vayan dando estos temas. Pero como todo es como muy grande, y obviamente normalmente no tenemos los recursos o el tiempo o el apoyo para todo, tenemos que definir un modelo, validar ese modelo, que se plasme obviamente en ese plan de acción, en ese plan institucional, y comenzar a ir fortaleciendo de a pocos el modelo que queremos asegurar en la entidad, ¿no? Algunos de los temas que he visto y he impulsado también, obviamente, en este caso, por ejemplo, lo planteaba desde lo que nos tocaba, ¿no? Cómo hablábamos de estos sistemas de prevención, el modelo de prevención de delitos, el sistema de integridad, transparencia y acceso a la información, el sistema de libre competencia, ambientales, laborales y otros, porque en verdad necesitamos eso. Pero atrás de todo esto, y ustedes lo dijeron muy bien cuando empezaban el día de hoy, el tema es la cultura. Esto funcionará siempre que la cultura acompañe y fortalezcamos todo esto, ¿no? Entonces, necesitamos incorporar una cultura de integridad que requiere definir valores compartidos. En varias literaturas y en la práctica nos dicen que una buena forma para entender y para lograr interiorizar es entender cuáles son los valores que priman en la entidad como persona. No, que es la familia, no es que es esto, que es el otro. Entonces, ¿cómo volcamos todo eso para construir o fortalecer lo que ya existe en función de que todos nos comprometamos con este tema? Los valores, normas de conducta son establecidos en un código, como hemos mencionado, y su aplicación es relevante para atender situaciones de conflictos de interés, entre otros. Hay que asegurar la cultura si queremos evitar corrupción, hay que asegurar la cultura si queremos evitar conflictos de interés, si queremos aumentar la transparencia, ¿no? Son temas que en verdad, y luego atrás de eso está el servicio. Entonces todo se va interrelacionando, ¿no? Ya cierro porque ya se me fue el tiempo acá, estoy mirando un poco, esto solo lo construí un poco en función de lo que se nos vino en el COVID, porque en el COVID hemos visto que han surgido nuevas formas de corrupción, que se han planteado en nuevos espacios de corrupción, que nuevos actores que no estaban mapeados se han sumado en ámbitos de corrupción, ¿no? Que entonces necesitamos entender que esto no es estructurado así, esto es así y así se queda, sino que tenemos que irlo mirando, tenemos que generar mecanismos que sean adaptables, flexibles, acordes a estas necesidades, tenemos que seguir mirando las tendencias, tenemos que seguir estudiando cómo va nuestra entidad, cómo van las tendencias, dónde comienzan a haber más denuncias, qué áreas están detrás de esto, qué puede estar detrás de esto. Es un tema de control, es un tema de procesos, es un tema de funciones, es un tema de personas, ¿no? Y estar mirando
capacitando, asesorando, impulsando, liderando, innovando, cambiando, mejorando. Y finalmente, no debemos olvidar que la ética ayuda a construir la confianza de los ciudadanos, de nuestros proveedores, de nuestros clientes, de lo que nos toca. Si obramos correctamente, esto se va a ver, como se dice después, el retorno a la inversión del compliance es valorado de una forma distinta que otros tipos de inversión. Y esto es en función de un estudio sobre empresas, pero que nos dice que esa generación de mayor cumplimiento, por tanto, mayor confianza, nos va a generar mayor retorno como valor y con ello más ciudadanos y actores sociales se sumen con nosotros a construir una nueva realidad, ¿no? Porque ya entienden más, porque ya creen más, porque ya han visto que si denuncian, y es una denuncia válida, sustentada, logra un cambio, logra mayores controles, logra evitar futuras situaciones, etc. Las prácticas éticas ayudan a construir y mantener la reputación, y en momentos de inseguridad es cuando debemos ser más preventivos y precavidos, y en el COVID se ha dado. Miren, si hacemos una estadística de los nuevos casos que han surgido en el último casi 2 años, en aspectos de qué hemos estado comprando, cómo estamos contratando, y etcétera, nos damos cuenta que hay que tener mucha claridad también de lo que hace la entidad, y eso es bien importante. A veces sentimos que, claro, es esta oficina que está por allá, ¿no? Que ve este tema de denuncias, y en verdad esa oficina debe estar totalmente comprometida y conocedora también del quehacer de la entidad para entenderla y acompañarla a cada una de las áreas y entender con ello y proponer conjuntamente prácticas y caminos de mejora porque yo creo que partimos de un supuesto que a todos nos gusta sentirnos en un ambiente y una cultura y un clima adecuado, sentirnos orgullosos de donde trabajamos, sentir que lo que hacemos además genera un resultado, ¿no? Así que es momento también de mirar este tema de manera conjunta. Ya no es solo mi área, ya no es solo esa área de cumplimiento, ya no es solo la Contraloría, ya no es solo la Secretaría de Integridad Pública, ya no es solo la ANTAIP como la Autoridad de Transparencia y Protección de Datos. En verdad somos todos. Y es, en el caso de ustedes, además, con su interrelación con el resto de actores dentro del sector y cómo plantean enfoques conjuntos, porque hay realidades probablemente similares, ¿no? Y dicho esto, como esta presentación es para ustedes, hay un conjunto de documentos que pueden revisar para implementar lo que hemos ido conversando el día de hoy. Y dicho esto también, paso a más bien al espacio de las consultas, comentarios que consideren pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, efectivamente, ha contribuido en este importante tema. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas que paralelamente usted ha ido respondiendo a algunas que han estado apareciendo en el chat. Y tenemos algunas de ellas, algunos comentarios, ¿no? Como de Eslinda Sembrera, que nos dice, es corrupto quien da como quien recibe, deberían denunciar, ¿no? Entonces hay varios comentarios, de repente usted podría dar algo más que quisiera aportar en este comentario. Sobre el comentario que acabas de hacer, está clarísimo. Un amigo decía es un argentino, decía, para bailar tango se necesitan 2, y para la corrupción se necesitan 2, al menos, si no más. Si es a redes, estamos hablando de cosas más serias. Pero siempre hay un corrupto y un corruptor. Siempre hay uno que ofrece y otro que entrega, que se coluden, que plantean algo para beneficio indebido. Siempre va a haber, no es que lo malo de la película solo es el Estado. No, espérense, que acá hay mucho también de instancias de personas, de instancias privadas, de organizaciones. Entonces, y hay corrupción entre privados. Hay normas ya del 2018 que plantean temas de corrupción entre privados, ¿no? Porque esto no es un tema, no, es solo lo público. Señores, conozco casos de corrupción entre 2 privados. O sea, aquí hay otros conceptos que podríamos ir sumando en torno a, por ejemplo, el dilema de agencia, cuando hay una
claramente, o el dilema de agente principal, como también lo conoces, ¿no? Cuando nos damos cuenta que hay un desalineamiento entre lo que buscamos, que debería ser el llegar a los objetivos, generar los resultados, en nuestro caso el valor público, y lo que en realidad hacemos, y cómo hay ciertos espacios, direcciones, jefaturas, o gerencias, o hasta autoridades que buscan su beneficio individual, y ahí rompen toda la situación. Vamos a leer un poquito algunos comentarios, o tú quieres resaltar alguno en particular. Linda planteaba eso que has mencionado. Efectivamente. Sí, Reinaldo nos dice, ajá. Sí, acá tenemos también una pregunta que nos dice, ¿no? Excelente tocar el tema de ética e integridad en la función pública, pero ¿no cree que sería más integral incorporar a la empresa privada? Recordemos que Odebrecht, a partir de diciembre de 2020, Novo Honor se forma en 1944 como conglomerado brasilero en el ámbito privado. Gracias. Eso Bueno, de todas maneras, ahí Rocío, y en función de lo que plantea Newman, me parece, exacto. Reitero, para mí es el enfoque sistémico. No solo trabajar, que es absolutamente necesario por la función en lo público, sino que todos los actores nos comprometamos a este tema. Y ojo, hay instituciones de gremios privados que han comenzado, están buscando el sello de la integridad y algunos otros filtros. De hecho, no recuerdo el nombre exacto, pero en Brasil, ya en el momento antes de que se lance Odebrecht en todo que aparezca como el ámbito de la corrupción, porque está claro que trabajaron por años así, había un compromiso ético que firmaban empresas brasileras, pero para eso tenían que recibir pasar ciertos filtros. Bueno, Odebrecht no es de los que lo pasó y nunca formó parte, ¿no? Así que el compromiso tiene que ser de todos los actores, porque por todo ámbito podría llegar un pedido de un favorecimiento indebido, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo, tenemos que mirar esto de una manera conjunta. Estaba también leyendo, Reinaldo Llano nos decía, hay una praxis de una cultura con antivalores que lo cambiamos todo en un momento, es iluso. Entonces podemos empezar al menos con uno, eso tenemos que analizarlo, evaluarlo, consensuarlo. ¿Cuál sería para usted el antivalor que debemos empezar a desterrar? Para mí, así, lo que está además más de la práctica, más en la dermis, epidermis, no sé cómo decirlo, más en nuestros manos, es mayor transparencia, ¿no? O sea, la opacidad, el mantener todo medio en el secreto, en lo oculto, al único que favorece es al que está haciendo algo mal, ¿no? Entonces, eso es algo que, como hay normas específicas, y es algo que ya la ciudadanía en promedio ya la conoce, ya la interpreta, ya sabe que es un derecho constitucional, ¿no? Es mucho más viable y rápido de hacer, ¿no? Pero atrás de eso, yo sí creo que hay todavía, cada entidad puede, por eso decía, entender cuál es nuestro modelo. Para eso tenemos no hacer megadiagnósticos ni nada por el estilo, pero sí creo que debemos ponernos en las situaciones de discutir por dónde empezar, porque tú dices algo muy cierto. Es iluso pensar que sacando una norma o creando un modelo bonito y copiándolo de alguna entidad, la cosa se soluciona. Esto es un trabajo de mediano y largo plazo. Por eso necesitamos también equipos que aseguren ese mediano y largo plazo. Si los vamos a destruir conforme llega una nueva autoridad o pierden piso a la primera que encuentren algo, esta cosa no va a funcionar, ¿no? Entonces, y eso no es solo de un equipo, necesitamos que todas las personas comiencen a creer y se comprometan en este tema. Para mí el tema de las personas y el tema cultural es muy importante, ¿no? Así que, si tú me dices ahí, Reinaldo, para mí transparencia puede ser un camino medianamente rápido y no muy complejo, con mucha capacitación, sensibilización, para empezar una cultura de integridad, además, que tiene que ir hacia otros ámbitos importantes, ¿no? Nos dice, creo que es Ivette, no leo bien, Ivette nos dice, debemos comenzar con los niños, pero por supuesto, es fundamental. Ya eso está escrito, eso está demostrado. El colegio, la universidad y el trabajo
son espacios donde podemos fortalecer ciertos ámbitos. Pero si en la casa no hay esa claridad, si en la casa tú ves que tu padre, tu madre, le saca la vuelta a los temas, que busca no pagar, que se va, busca, estás en el carro y están coimeando al policía, que se jacta de su criollada, de su viveza para, miren cómo yo rápidamente me pasé la cola, hice esto, hice el otro, tengo mi documento. ¿Qué niños esperamos allí? Me paso la luz roja, le hago todo lo que hago. Bueno, la reacción del niño va a ser, eso debe ser lo correcto, porque lo hacen mis padres. No se van a poner en la situación de, mi padre está en lo incorrecto. Será en esa situación cuando ellos entiendan, para eso el colegio es fundamental. Y aún así ya tenemos un niño un poco afectado con esos temas. Entonces, Sí. Reinaldo otra vez dice, entonces aprendemos más sobre corrupción o desaprendemos moldes y conductas negativas que son parte de la corrupción. Bueno, para mí, no había leído tu segundo tema, pero tenemos que entender lo malo, pero aprender lo que es correcto, siempre, ¿no? Ahí hay una respuesta de otro compañero. Sí, tenemos muchas preguntas. En Sí, realidad qué este bueno. tema es muy interesante. Gracias a todos los que han participado, han preguntado y han hecho sus comentarios. Ahora nos está ganando un poco el tiempo para poder presentarles, así como estos temas de interés, pues podemos dar también, ¿no? A conocer a través de nuestro programa de especialización en gestión regional y local, que es un programa netamente virtual y pues tiene una peculiaridad de una certificación progresiva a través del diploma en gestión pública descentralizada. Este programa, y principalmente, bien lo decía, se caracteriza por ser 100% virtual. Logros que nos han llenado de orgullo, somos la primera universidad en Latinoamérica en acreditar nuestro diseño de sistema de garantía interna de calidad por ANECA de España. Somos la primera universidad en el Perú en certificar nuestros laboratorios y talleres bajo la norma ISO 9001-2015 con Pure Veritas Certification de Inglaterra, así como somos la cuarta universidad privada del país en indicador de investigación de acuerdo con el She-Maple Institution Ranking del 2021. Tenemos más de 60 convenios internacionales con universidades de gran prestigio que permiten viajes de estudio. El primer centro de formación de profesionales altamente especializados en gestión pública en el Perú. Más de 20 membresías internacionales con organizaciones, redes y grupos referentes que darán ventajas diferenciales en tu ejercicio profesional, ¿no? Crea impacto positivo y trasciende, pues la gestión pública, regional y local en un marco de descentralización constituye el elemento dinamizador de la atención de las necesidades locales y por ende de los ciudadanos. En un contexto de mejora de las políticas y los servicios públicos y el desarrollo económico regional y local con una gestión orientada a los resultados y el desarrollo territorial. El programa de especialización en gestión regional y local ofrece conocimientos y experiencias de gestión territorial y competencia sobre el abordaje para el desarrollo eficaz y eficiente del servicio público, así como lo pertinente para impulsar el desarrollo regional y local en atención a un mapeo de oportunidades generadas desde el ámbito de actuación de un gobierno regional o una municipalidad provincial o distrital, tanto a nivel urbano como rural. Pues el programa de especialización en gestión regional y local está dirigido a autoridades locales, ya sean alcaldes y regidores, con intereses a desarrollar una mejora continua y actualizada de la gestión municipal. También va dirigido a servidores y funcionarios públicos de las diversas unidades orgánicas de las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional.
servidores de los niveles de gobiernos regionales y nacionales, que estén en constante interacción con el nivel de gobierno local en la perspectiva de territorializar las políticas nacionales y regionales de interés. Y por supuesto a todos los profesionales y consultores de la administración pública, organismos no gubernamentales y cooperación internacional, ¿no? Nosotros tenemos liderazgo en educación a distancia, somos la primera y única universidad en el Perú que ha obtenido 5 estrellas en la categoría aprendizaje en línea del prestigioso Q-Star Rating, que es uno de los sistemas de certificación internacional de centros de estudios superiores más importantes del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que usted va a lograr especializándose en la gestión regional y local y la escuela de posgrado de la Universidad Continental? Pues incorporar un conjunto de conocimientos teóricos, conceptuales, metodológicos e instrumentales respecto a la gestión orientada en los resultados, desarrollando competencias que permitan realizar una adecuada gestión pública municipal en el marco del rol de los gobiernos regionales y locales, de acuerdo a las realidades y la normatividad vigente. Va a desarrollar las capacidades gestoras y gerenciales en el manejo de los servicios públicos de interés local y el desarrollo económico local con una actuación íntegra y considerando las necesidades de la población de las jurisdicciones locales. Conocer las metodologías y herramientas para la aplicación de la gestión administrativa requeridas para la labor de las municipalidades provinciales y distritales. Desarrollar capacidades para la gestión de inversiones en el ámbito local. Identificar y comprender la gestión política y gestión estratégica para el impulso de la gestión municipal, en procura de mejoras las condiciones de vida de sus respectivas localidades y población. Pues la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental desde el 2000 estamos enfocados en la gestión pública y privada con la visión de integrar la teoría a la práctica. Somos una escuela consolidada con el primer centro de formación profesional altamente especializado en gestión pública en el Perú y trabajamos para ofrecer capacitación especializada al sector privado. Si usted desea conocernos un poco más, puede ingresar a nuestra página web a posgrado.ucontinental.edu.pe, ¿no? ¿Qué nos hace tu mejor opción? Pues dentro de la especialización en gestión regional y local, como en todos nuestros programas, y específicamente en este, contamos con un plan de estudios moderno, ¿no? Que abarca las materias más relevantes para la gestión regional y municipal. Excelencia docente, contamos métodos de caso con una metodología de aprendizaje experiencial. Modalidad virtual, que esto da la opción a facilitar la participación de los estudiantes que trabajan por la flexibilidad de los horarios. Hay una certificación progresiva, donde hay un acceso a un diploma adicional en gestión pública descentralizada y la posibilidad de acceder a 2 diplomas adicionales. Bien lo decía, contamos con un ecosistema digital para el aprendizaje, donde el alumno vivirá una experiencia con recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del mundo, ¿no? Nuestro plan de estudios, pues, está dividido en 10 módulos, de los cuales tenemos asignaturas de sistemas administrativos, de gestión política, de gestión pública, ¿no? Por ejemplo, el de políticas públicas y gestión pública a nivel nacional, regional y local. El tema de articulación de desarrollo económico social con un enfoque territorial, así como también pues tendremos planeamiento estratégico o llevaremos planeamiento estratégico y presupuesto por resultados con un enfoque descentralizado, inversiones públicas para el desarrollo territorial, contrataciones públicas, la gestión intergubernamental con un enfoque de procesos y en los resultados, temas de sistemas de control y responsabilidad en el sector
público, ¿no? Esto es un tema que justamente en el mes de diciembre empezamos a dar también, iniciamos con esta asignatura que se desarrolla pues principalmente los elementos y aspectos de legalidad para la implementación del sistema de control en el ámbito de gestión institucional de gobiernos regionales, municipales, distritales y provinciales, ¿no? Esto incluirá las orientaciones para un adecuado control y sus modalidades respecto al cumplimiento de la legalidad y la gestión de los recursos públicos, afianzando la labor pública con integridad. Tenemos la administración tributaria local como uno más de los módulos que está dentro del plan de estudios, legislación municipal, modelos de descentralización en el mundo, Europa, América Latina y el modelo peruano. ¿Qué certificaciones usted obtendrá? Luego de aprobar todos los módulos del programa, se le otorgará el certificado como especialista en gestión regional y local a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y la certificación progresiva a través del diploma como especialista en gestión pública descentralizada al aprobar los módulos correspondientes, siendo 128 horas lectivas. Además, usted tiene la opción de continuar especializándose y a través de los diplomas en sistemas administrativos, el diploma en gestión de desarrollo territorial, previo pago adicional y una programación que son diplomas que continuos a esta especialización, ¿no? Nuestra plana docente excelente, conocen muy bien los temas que van a dictar, expertos en los temas como la calidad de Marcelo Sedamano Rodríguez, que ha tenido una experiencia como gerente general en Servir, José Luis Zabaleta Pinedo, ¿no? También experiencia como gerente público en Servir, Gustavo Guerra García Picasso, consultor internacional, experto en análisis institucional y formulación de proyectos. Sandro Hernández, ¿no? Fue director técnico normativo del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Jaime Sobrados, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y se ha desempeñado como gerente de administración, operaciones y jefe del SAT. Johnny Sass Frisburga, que ha sido consultor y coordinador del programa de descentralización y buen gobierno de la Defensoría del Pueblo. Solange Pérez Montero, jefe de órgano de control institucional del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. César Poggi, que es subgerente regional de Administración y Finanzas del Programa de Gobiernos Regionales de la Municipalidad de Lima, como gerente público también de Servir, ¿no? Tenemos un staff de docentes con mucha experiencia, no solamente ellos, sino contamos con más de 60 docentes expertos que participan en este programa de especialización en gestión regional y local. Pues nuestros alumnos también acceden, ¿no? Usted puede acceder a nuestro repositorio, donde de forma gratuita pues podrá visualizar los webinars que hemos llevado a cabo, como parte de este impulso a que conozcan y sepan todas las actividades que estamos realizando a través de los webinars, tanto en el sector público principalmente y también en el sector privado. Mi nombre es Rocío Maraví, asesora de capacitación. Ustedes me pueden ubicar al 964-793557 o escribirme a rmaraví@continental.edu.pe. Nuestra página, bien le decía, es posgrado.ucontinental.edu.pe. Recordarles que la encuesta estará disponible solo el día de hoy. La constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente, descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Y bueno, finalizando el webinar, estimado profesor, lo invitamos a dar sus últimas palabras
para finalizar el evento. Bueno, gracias, Rocío. En la realidad es un tema extenso y yo sé que nos hemos quedado cortos en las respuestas y demás. Lo importante es reflexionar cómo está nuestra entidad en estos temas y cómo estamos cada uno de nosotros. A veces estamos esperando que otros hagan las cosas por nosotros, que nos den las pautas, y nosotros, mientras tanto, hacemos lo que no debemos, ¿no? Lo que nos toca es comprometernos como servidores públicos, hacer solamente lo correcto y tratar de, en cada acción que tomamos, dar lo mejor de nosotros para que la entidad logre sus objetivos y genere el valor y generemos más confianza, y con eso vamos a ir avanzando. Es largo plazo, hay mucho que hacer, hay reveses, naturalmente, pero creo que lo importante es dar todo lo que podamos para finalmente sentirnos, digamos, servidores públicos que somos, hacer que hemos dado todo lo que hemos podido y seguramente hemos logrado cosas. Y seguramente nos van a faltar, pero seguiremos, pues no, para eso es. No es un camino fácil, pero creo que es lo que nos toca hacer. Y eso, cuentan conmigo para lo que requieran, para absolver sus consultas y demás. Encantadísimo siempre de colaborar. Muchas gracias. De esta manera damos por concluida nuestra conferencia. Agradecemos la participación de la abogada Carla Pérez Barreto, a nuestro ponente, el profesor Juan Carlos Pascua Herrera, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y SENASA, les agradecemos su participación. Muchas gracias.